Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tema del curso de Introducción a la Programación con Solidity, donde recordamos que en estos primeros temas estamos introduciendo lo que es la tecnología blockchain, estamos viendo cómo funciona, qué peculiaridades y características tiene. Si recordamos, en los temas anteriores hemos visto lo que es el blockchain, el funcionamiento de la ledger y este sistema de contabilidad de triple entrada. Y además vimos que contiene el bloque, ¿vale? Que recordamos que contiene las transacciones. Vimos también un poquito el proceso de minería de los bloques y hablamos de los problemas que tuvieron los desarrolladores de Bitcoin, que uno de ellos fue el problema del gasto doble, ¿vale? Y vimos que gracias al algoritmo de consenso se solucionaba este problema. Entonces, en el tema de hoy hablaremos más sobre blockchain y sobre esas peculiaridades y características, donde hablaremos sobre el hash, hablaremos cómo se forma esta cadena de bloques y por último hablaremos sobre diferentes tipos de blockchain que anteriormente ya hemos mencionado, como las públicas, las permisionadas y las privadas. Entonces, para empezar y hablar del hash, me gustaría antes explicar qué es la criptografía, ¿vale? La criptografía es una tecnología, es una herramienta que blockchain utiliza constantemente para tener un control de todos sus datos, ¿vale? ¿Y qué es la criptografía? La criptografía la podríamos definir como un conjunto de técnicas, ¿vale? De cifrado o de codificado que sirven para alterar la representación de ciertos caracteres, ¿vale? De ciertos datos, con el fin de hacerlos entendibles o no legibles a los receptores que no están autorizados. Esta sería una definición básica de lo que es la criptografía. Pero dentro de la criptografía tendríamos un apartado, ¿no? O un subtema que sería el tema del hash. ¿Vale? Al final el hash es una función criptográfica que lo que nos permite es transformar cualquier tipo de dato, foto, documento, imagen, caracteres, etc., en un conjunto de caracteres de una longitud fija. Estas funciones de hash no siempre son las mismas. Existen diferentes tipos de algoritmo de hash, como puede ser el MD5, el SHA-1, SHA-256, que es el que utiliza la blockchain de Bitcoin. Existen diferentes funciones de hash. Y según qué función de hash utilicemos, esta longitud y estos caracteres serán diferentes. ¿Vale? Hashes, funciones de hash que nos dan una longitud de caracteres de, por ejemplo, de 30 caracteres o de 32 y otras nos las dan de 60 caracteres o 64, por ejemplo, ¿vale? Con esto quiero que os quedéis que no todas las funciones de hashing devuelven lo mismo, ¿vale? Y una de las características más peculiares que tienen las funciones criptográficas de hash son que son muy sensibles al cambio, ¿vale? Por eso es una de las razones más utilizadas en blockchain, ¿vale? Para controlar los datos, porque tenemos que con solo que cambie un simple dato, carácter de lo que queremos hashear, va a cambiar totalmente el resultado de ese hash. Por ejemplo, si tenemos una foto y la sometemos a una función de hashing, nos dará una longitud de caracteres alfanumérica fija. Pero si a esa foto le cambiamos un píxel y la volvemos a someter a la función de hash, ese resultado va a cambiar completamente. Y con esta imagen que tenemos aquí abajo, este cuadro, os lo muestro. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros hasheamos con la función md5, que nos va a devolver 32 caracteres alfanuméricos, si hasheamos la palabra hola, nos devuelve esta serie de caracteres. Si yo a esta palabra hola le añado únicamente una exclamación, únicamente estoy añadiendo un simple carácter, vemos cómo el hash cambia completamente y no tiene nada que ver el hash de hola con el hash de hola y la exclamación, ¿vale? Y otro ejemplo es si a esa palabra hola le añado yo más caracteres como 1, 2, 3, 4, 4, vemos que el hash cambia completamente, ¿vale? Por eso blockchain decidió utilizar estas funciones criptográficas para el control de sus datos, porque daban una veracidad y una robustez muy grande, ¿vale? Que ahora lo veremos más detalladamente cómo lo utiliza. Para seguir hablando del hash, una de las características más importantes que tiene es que el hash es asimétrico, es decir, no hay una función inversa.
¿Qué quiere decir esto? Si yo cuando hago el hash de una entrada, ¿vale? Como puede ser Fox, ¿vale? Y me da esta serie de caracteres de DFCD3454, yo no voy a poder volver hacia atrás. Es decir, no hay una función que me deshaga ese conjunto de caracteres a la entrada que ha sido, ¿vale? Para que lo entendamos mejor. Si yo hasheo la frase de Red Fox runs across the ice, me da esta serie de caracteres que vemos aquí a la derecha. Pero no existe una función de hash o otro tipo de función que a mí me permita, sabiendo estos caracteres, que corresponden a estas palabras, ¿vale? A esta frase del Red Fox runs across the ice, ¿vale? Aquí está una de las características más importantes del hash. O sea, en un sentido funciona, pero no existe otra función, otra solución que nos devuelva en el sentido inverso. Es decir, que con el hash pueda saber qué entrada corresponde a ese hash, ¿vale? Me gustaría remarcar que haciendo un gran trabajo computacional y con mucho tiempo, sí que se podría a lo mejor llegar a conseguir. Pero ya os digo que es muchísimo tiempo y muchísima potencia computacional que a día de hoy no es nada útil ni rentable, ni de momento se puede realizar a forma ordinaria, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo utiliza este hash blockchain para construir sus bloques? Como ya sabemos, los bloques se van rellenando con la información de las diferentes transacciones, ¿vale? Y una vez este bloque ha sido validado a través del proceso de minería utilizando el algoritmo de consenso, en caso de Bitcoin, el Proof of Work, ¿vale? Ese bloque se hashea. Es decir, toda la información y datos que contiene ese bloque es hasheado. Y ese hash se va a utilizar como cabecera del siguiente bloque. ¿De acuerdo? Y bloque a bloque vamos a ir construyendo lo que conocemos como la blockchain, ¿vale? Traducido, la cadena de bloques. Me gustaría plantear este ejemplo para que acabemos de entender cómo funciona el hash en blockchain y cómo se utiliza. Imaginaos, aquí tenemos nuestro bloque con nuestras transacciones, ¿vale? Y toda la información de este bloque es hasheada, obteniendo un hash de MT34. Como ya hemos dicho, blockchain lo que hace es utilizar ese hash de cabecera del siguiente bloque. Es decir, si vamos al bloque número 2, vemos que la cabecera es el hash del bloque anterior, es decir, bloque número 1, y contiene también toda la información de esas transacciones. Una vez el bloque se ha validado, se ha minado y se ha añadido, ¿vale? Se hashea y ese hash se utilizará para el bloque siguiente, para la cabecera del bloque siguiente, ¿vale? Y así sucesivamente. Imaginaos, ¿vale? Que alguien malicioso intenta hacer un ataque sobre un bloque, ¿vale? Y, por ejemplo, yo intento cambiar estas transacciones de aquí, donde Bob, en vez de antes de gastar o enviar a George, por ejemplo, 100 BTCs, le envío 500 y George va a ganar 500 BTCs, ¿vale? Es decir, George va a ganar más BTC, pero de una forma fraudulenta, manipulando lo que sería la blockchain. ¿Qué pasaría en este caso? Que al hacer el hash, ¿vale? Cambiaría completamente, porque recordamos que es muy sensible al cambio. Con que cambie un simple dato, va a cambiar todo el hash. Y podríamos ver que no coincide con el hash del bloque siguiente, ¿vale? ¿Lo veis? El hash del bloque siguiente, el bloque 2, sería MT34, que haría referencia al bloque 1 si estuviera correcto, ¿vale? De la parte de arriba. Pero al manipular el bloque 1, vemos que el hash ha cambiado a HF51 y vemos que no coincide. Por lo tanto, es una forma muy sencilla de detectar si algún nodo, ¿vale? Está haciendo un acto malicioso, ¿vale? Y automáticamente ese nodo quedaría descartado, o sea, esa blockchain no sería la correcta, ¿vale? O sea, no habría una blockchain real, una cadena de bloques real. Así que es una forma que tiene blockchain, gracias a las funciones de hash, de controlar todo este tipo de datos. Y es así, como hemos comentado, cómo se utiliza en los bloques. Para continuar, como ya os he dicho, vamos a hablar de los tipos de blockchain que existen, ¿vale? Tenemos blockchain públicas, privadas y permisionadas.
y vamos a ver por encima qué características tienen cada una de ellas. Las públicas, ¿vale? La ledger es distribuida, ¿vale? Y como ya sabemos y hemos comentado en el primer tema hablando sobre Bitcoin, ¿vale? Recordamos una blockchain pública, es completamente abierta, no se requiere ningún permiso, cualquier persona puede acceder, ¿vale? Se puede administrar cualquier tipo de dato o archivo. Esto me gustaría hacer hincapié, ¿vale? Porque no es en todas, ¿vale? En el caso de Bitcoin sí que podemos administrar Bitcoins. En el caso de Ethereum podemos administrar Ethereum, pero Ethereum nos da unas herramientas para poder crear cualquier tipo de activo y manipularlo. También cada nodo de la red puede tener acceso completo a la ledger sin ningún problema, es anónimo, es inmutable, ¿vale? Ya sabemos que una de las características básicas de blockchain es que es inmutable. Las públicas son visibles a todos los usuarios, cualquiera puede acceder a la red blockchain y tiene la peculiaridad de que se pueden ejecutar smart contracts también, ¿vale? También me gustaría hacer hincapié en este punto porque no son todas las blockchain, ¿vale? La de Bitcoin no puede ejecutar smart contracts al ser una blockchain de generación 1, recordamos, pero la blockchain de Ethereum, una blockchain de segunda generación, sí que puede y permite ejecutar smart contracts, que próximos temas lo veremos. Antes de hablar sobre Solidity, el lenguaje de programación de los smart contracts, hablaremos un poco antes sobre Ethereum. Luego, por otro lado, tendríamos las blockchain privadas, ¿vale? Aquellas blockchain que también, al ser una blockchain, la ledger es distribuida, porque es un requisito básico y esencial para una blockchain. Pero a diferencia, ¿vale? Los datos solo son visibles por aquellos que necesitan verlos, ¿vale? Es decir, nosotros podemos configurar la blockchain y definir una serie de roles a diferentes usuarios de manera que solo esos puedan ver una cierta cantidad de datos o ejecutar una serie de transacciones, ¿vale? También además hay blockchains que nos permiten crear cualquier tipo de dato o cualquier tipo de archivo para administrarlo, como puede ser Hyperledger Fabric. ¿Vale? También es una inmutable porque, una vez más, es una característica esencial de una blockchain, sea el tipo que sea privada, sea pública o sea permisionada. Otra de las peculiaridades que diferencian a las privadas es que los usuarios realmente son conocidos y no hay anonimato, ¿vale? O sea, si hacemos una blockchain, por ejemplo, privada para controlar la cadena de suministro de un producto, los usuarios van a tener un rol y van a poder realizar acciones según su rol, ¿vale? Y estos usuarios van a ser conocidos, ¿vale? Es algo bastante entendible, ya que si en un proceso, una cadena de suministro, yo hago una acción porque soy el intermediario o el transportista, se tiene que reflejar que he sido yo, ¿vale? Además, también se permite configurar estas blockchains de manera que solo unos ciertos participantes con unos ciertos roles puedan ejecutar una serie de transacciones. Además, también las privadas suelen tener pocos nodos, ¿vale? Ya que como se utilizan para sectores más privados, los nodos suelen ser menores, ¿vale? Y un consenso es menos robusto. Y también permiten la ejecución de smart contracts, ¿vale? Que es una pieza clave y esencial para estas blockchains privadas. Luego también tendríamos las blockchains permisionadas, ¿vale? Que las blockchains privadas y permisionadas irían un poco de la mano. No son exactamente lo mismo, pero sí que van por el mismo camino, ¿vale? Una vez más, los requisitos básicos que ha de cumplir una blockchain. Una ledger distribuida, inmutable, ¿vale? Etcétera. Y lo que destacamos o marcamos diferencia con las blockchains permisionadas es que los accesos a los nodos son permisos, según permisos. También podemos administrar cualquier tipo de dato y cada usuario va a poder ver una parte de la ledger según sus permisos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaos, vuelvo al ejemplo de la supply chain, ¿vale? Una cadena de suministro, que vamos a trazar un producto desde su creación hasta su venta. Si yo soy, por ejemplo, el agricultor que está cogiendo los productos y los transporta a un mayorista o a la fábrica, por ejemplo, yo solo voy a poder ver la ledger de mis transacciones con la fábrica,
¿vale? Agricultor, fábricas, porque todo lo demás de la ledger a mí me da absolutamente igual, ¿vale? Por lo tanto, me van a dar un rol, me van a dar permisos para únicamente ejecutar transacciones y ver esa parte de la ledger que a mí me interesa o a mí es necesaria, ¿vale? Por ejemplo, el consumidor final, a lo mejor sí que interesa ver todo el proceso de todas las transacciones que ha tenido ese producto. Pues ese usuario posiblemente sí que tendrá acceso a toda la ledger, ¿vale? Con esto quiero remarcar que según nuestros permisos o nuestras necesidades vamos a poder ver una parte de la ledger, ¿vale? Además también, al igual que las privadas, los usuarios son conocidos, no hay anonimato y también permiten la ejecución de smart contracts, ¿vale? También es esencial para este tipo de blockchains. Y aquí os dejo a continuación unos ejemplos de blockchains públicas, privadas y permisionadas. En el caso de públicas tenemos Bitcoin, ¿vale? Y Ethereum, donde os dejo los enlaces para que podáis entrar y ver la información que muestran y tal, que es muy interesante y se puede aprender muchísimas cosas. Luego también os dejo dos enlaces de unas blockchains privadas como Hyperledger y Multichain. Y por último os dejo dos enlaces de blockchains permisionadas como puede ser Corda y Ripple, ¿vale? Aquí podéis ver muchísima información y podéis investigar mucho más sobre cada una de ellas. Y para acabar, ¿vale? Aquí os muestro un ejemplo, ¿vale? Una tabla de diferentes blockchains y un resumen de las peculiaridades que tiene. Hay que tener en cuenta que estos datos son un poquito antiguos y a lo mejor ahora mismo no se ciñe a lo que es actualmente la realidad, ¿vale? A nivel del market cap, etc. Pero podemos ver básicamente a dónde está focalizada, quién es la compañía o organización que hay detrás, cuál es su criptomoneda, que por ejemplo a destacar Hyperledger Fabric, Corda y Quorum no tienen una criptomoneda nativa, pero por ejemplo en Ethereum y Ripple sí, ¿de acuerdo? Luego también podemos ver que al no tener una criptomoneda nativa no tiene una capitalización de mercado, ¿vale? Y podemos ver los diferentes algoritmos de consenso que utilizan, ¿vale? Y además si tienen smart contracts o no, ¿vale? Vemos que Ethereum, Hyperledger Fabric, Corda y Quorum sí que utilizan smart contracts, sí que se permite la ejecución de smart contracts, pero Ripple a día de hoy simplemente es una blockchain de pagos, ¿vale? Para realizar pagos utilizando la moneda de Ripple. Entonces con esto acabo, con este ponte a prueba estas 4 preguntas que os animo a que contestéis y ahora vamos con las soluciones. Así que parad el vídeo antes de que diga las soluciones. Muy bien chicos, vamos allá con las soluciones. ¿Vale? Primera pregunta. Prueba las diferentes funciones de hashing. Yo os dejo aquí un enlace. Una función hashing convierte datos en... Vale, con este ejercicio me gustaría que entrarais en este enlace y probarais. Probarais introduciendo unos caracteres, unas palabras, lo que queráis, y ver cómo hay diferentes algoritmos de hash y cómo cambia esa cadena de datos de longitud fija que nos devuelve, ¿de acuerdo? Y cómo según qué tipo de función hash se utilice nos devuelve una cadena de una forma u otra, ¿vale? Al final, la función de hash convierte datos en caracteres de longitud física. Se podría considerar la respuesta correcta. Vamos con una pregunta verdadero o falso. ¿El hash de un bloque se utiliza en el siguiente bloque? Verdadero. Hemos visto que el hash de un bloque se utiliza de cabecera del siguiente bloque. ¿Y qué tipos de blockchain hay? Pues en este tema hemos visto que hay 3 tipos de blockchain, o las blockchains se pueden clasificar en 3 tipos. Las blockchain públicas, las privadas y las permisionadas. Y por último os dejo esta pregunta abierta de piensa en algunos ejemplos de blockchain según su tipo. ¿Vale? Aquí os animo a que según el tipo de cada blockchain, pública, privada o permisionada, busquéis algunos ejemplos de aplicación. ¿De acuerdo? Y con esto, con este breve resumen, donde damos los 4 conceptos básicos que hemos visto en el tema, cerramos este tema y ya vamos a ver el siguiente tema donde seguiremos hablando sobre el blockchain y nos centraremos en diferentes particularidades que tiene esa blockchain o elementos que permiten que la blockchain funcione tal y como la conocemos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tema.